Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo vayan a ver esta, este video. Hoy estoy acá para explicarle uno de los ejercicios de la prueba 3. Tenemos que la pregunta dice que un cuerpo de 19 kilogramos está unido a una varilla giratoria vertical por medio de dos cuerdas, como se indica en la figura. Se conoce que la longitud de ambas cuerdas es la misma y es L, que es igual a 1.234 metros, y que sus puntos de contacto con la varilla vertical están separados a una distancia de 2.108 metros. Si el cuerpo describe una circunferencia horizontal con una rapidez constante de 6 metros sobre segundos, determine las magnitudes de las tensiones de la cuerda superior como en la cuerda inferior. Bueno, para entender este ejercicio primero tendríamos que hacer un diagrama de fuerzas en donde al superior le diremos T1 y al inferior le diremos T2. Dividiremos el valor de cada triángulo entre el eje, ya sea X, T1 de X y T1 de Y, asimismo con el valor de la tensión 2, T2 en Y y T2 en X. Ahora, antes de continuar con el ejercicio, lo primero y lo más importante sería encontrar el valor del ángulo para poder resolver el valor del ejercicio. Así como podemos ver acá, como nos dice que la altura total de la varilla a la que están unidas las dos cuerdas en las tensiones es de 2.08 metros, podemos decir que ya que dividido por 2, ya que vamos a coger uno de los triángulos que se han formado para poder encontrar el ángulo, dividido para 2 el valor de la longitud, de la altura, sería 1.054 metros. Siendo esto el valor de uno de los catetos, y como nos dice que la longitud es la misma para ambos lados, tenemos que 1.234 metros para el valor de la hipotenusa. No tenemos el valor del otro cateto aún, pero más adelante lo encontraremos. Una vez teniendo en claro esto, tenemos que encontrar el valor del seno, porque lo que queremos encontrar es el ángulo seno. Teniendo esto, sabemos que por regla trigonométrica, el seno de un ángulo es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Reemplazamos valores, despejamos el seno que pasa al otro lado como arcoseno, lo que nos queda que el valor del ángulo es igual a 58.66. Teniendo ya una vez esto, podemos seguir con el ejercicio. Ahora, tenemos que el valor de la sumatoria de las fuerzas en Y, ya que es el eje en donde se está desarrollando parte del ejercicio, es igual a 0. Podemos descomponer el valor de la sumatoria de fuerzas en T1 de Y menos T2 de Y menos el valor del peso, que es igual a 0. La tensión, y sabemos que el valor es el seno, porque es el valor de coordenadas que se nos está dando. Tenemos que el T1 del seno del ángulo menos el T2 del seno del ángulo menos masa por gravedad, ya que así se descompone el valor del peso, es igual a 0. Sacamos factor común para poder despejar el valor de las variables que son las que necesitamos, y tenemos que entre paréntesis T1 menos T2 por el seno del ángulo es igual a masa por gravedad. Este está con menos, pasa al otro lado con más. Teniendo esto, quebramos los paréntesis y el valor del seno, como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, lo que nos daría como resultado el T1 menos el T2 es igual a la masa por la gravedad sobre el seno del ángulo. Una vez teniendo ya completa la ecuación, podemos reemplazar valores, lo que nos daría que T1 menos T2 es igual a 19, porque es el valor de la masa, por 10, porque es el valor de la gravedad, sobre el seno de 59.66, que es lo que encontramos anteriormente, que simboliza el valor del ángulo seno. Despejando y resolviendo esta división, tenemos que T1 menos T2 es igual a 22.457. Entonces ya tendríamos la primera ecuación para poder resolver el ejercicio. Una vez teniendo esto, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el valor de X, la sumatoria de fuerzas en X, o como es lo mismo, T1 de X más T2 de X es igual a la masa por la aceleración centrípeta, porque tenemos que recordar que la varilla se está moviendo a través de una fuerza centrífuga, ya que es una fuerza cíclica que está dando valor entre la varilla. Entonces, la masa por la aceleración centrípeta
Ahora, descomponiendo esto, así como tenemos en el otro, tenemos que T1 por el coseno del ángulo, esta vez siendo coseno, más el T2 por el coseno del ángulo es igual al valor de la masa, y esta expresión se la puede definir como el V al cuadrado sobre el valor del radio. Más adelante podremos encontrar el valor del radio con una expresión trigonométrica. Hacemos lo mismo que hicimos para encontrar la primera ecuación, sacamos factor común para despejar el valor de las variables, lo que nos daría que T1 más T2 por el coseno del ángulo es igual a esto. Se puede simbolizar de la misma manera, ya que se multiplica y este pasa el valor correspondiente con el numerador, lo que sería que masa por el valor de el valor de V al cuadrado es igual al valor de su radio. Ya teniendo esto, el valor del coseno está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y se une con el numerador, con el denominador, perdón, en el radio. Teniendo esto, podemos ya comenzar a despejar y a sustituir las variables. Masa, que es igual a 19, el valor de la rapidez, que es igual a 6, es un valor, el valor constante de la rapidez es igual a 6 al cuadrado por el radio. Como no conocemos el radio, tenemos que emplear de nuevo un triángulo y encontrar a través del teorema de Pitágoras el valor de AC, que vendría a ser en este caso nuestro radio. ¿Cómo se puede encontrar? Ya que poseemos el valor de uno de los catetos de la hipotenusa y es un triángulo rectángulo, podemos encontrar a través del teorema de Pitágoras, donde nos dice que el valor de AC, uno de los catetos, es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos uno de los catetos al cuadrado. Resolviendo la ecuación, tenemos que AC es igual a 0.642. Entonces, ya que encontramos este valor que es nuestro radio, procedemos a reemplazarlo acá en la variable por el coseno del ángulo que ya habíamos encontrado al principio, que es 58.66. Resolviendo la operación nos da 2048.431, teniendo ya la segunda ecuación. Ahora, lo único que tenemos que hacer es proceder a reemplazar en la primera ecuación, donde nos dice que T1 es igual a 222.457 más T2. Una vez teniendo esto, tenemos que 222.457 más T2 y más T2, ya que estamos este valor de aquí está reemplazando el valor de la tensión 1, es igual a 2048.471. Sumamos el valor de las dos tensiones, lo que nos quedaría 2T2 es igual a 2048.431. Este está sumando, paso al otro lado a restar, menos 222.457. Despejamos el valor de la variable, ya que el 2 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, lo que nos quedaría 2048.431 menos 222.457 sobre 2. Resolviendo la operación de arriba nos quedaría que 1825.974 sobre 2, sacándole la mitad a este valor, nos quedaría que T2 es igual a 912.987 newtons, ya que ese es el sistema internacional. Una vez encontrado el valor de la tensión 2, podemos proceder a reemplazar en la misma ecuación sin problemas, ya que tenemos que la ecuación es T1 es igual a 222.457 newtons más el valor de la tensión 2. Como ya tenemos el valor de la tensión 2, procedemos a reemplazar en la misma ecuación, lo que nos quedaría que T1 es igual a 222.457 newtons más 912.987 newtons, lo que nos daría como resultado que la tensión 1 es igual a 1135.444 newtons. Ya, y resolviendo ya el ejercicio, donde T1 es la tensión superior y T2 es la tensión inferior. Muchas gracias.